Hola, hola. ¿Se escucha? Hola, sí, se escucha. Muy bien. Muy bien, Pinino, que trajo los anteojos. ¿Estás preparado, Pino, por si tenés que leer hoy? Va. Vamos, vamos con esa, Mauri. Muy bien. Encima, mira, el celular fijo, ¿viste? Es como un auto de frente que te viene. Bueno, Vamos hoy con todo, Mauri. estamos terminando hoy el mes y vamos a leer algo interesante que llama la atención en este libro, que bueno, que justamente los jueces tienen esta característica que son personas utilizadas por Dios, pero que en la mayoría o en la mayoría de los casos, como dijimos que es un ciclo el que se repite, al final de sus días o la mayoría, algunos al principio también, tienen algunas cuestiones un poco complicadas, un poco metidas de pata, podríamos decir. Hay cosas que hacen los jueces, la mayoría de los jueces, que hay algunas cosas que por lo menos llaman la atención en el libro, son varias. Y yo quería por ahí no dejarlo pasar eso por de lado. Podría haber agarrado otro juez y poder tratar de charlar, pero me pareció que como el libro lo destaca, quería por ahí ver algunas actitudes. En realidad son sencillas, son cuatro jueces que además de hacer cosas buenas, también hacen cosas que no son del todo buenas, así que vamos a ir de a poquito meditando y contando alguna historia, porque algunos en el caso de, bueno, tenemos cuatro jueces, de estos cuatro hay tres que Hebreo lo menciona en los héroes de la fe, así que de los cuatro jueces que vamos a ver, hay hoy tres que aparecen en la galería de la fe, de los héroes de la fe, así que son personas que tuvieron fe en Dios, pero que en determinado momento decidieron ir por otro camino, tomar otro camino. Y yo pensaba justamente en poder ver en estos cuatro malos ejemplos qué cosas nos alejan de Dios para poder ver en, en contrapartida, si nosotros hacemos lo contrario, no nos vamos a alejar de Dios, sino que nos vamos a acercar a Dios. Así que está hecho el desafío. Lo primero que vamos a leer va a ser el libro de jueces. Vamos a ir ahí en el capítulo 8. El primero que vamos a ver es justamente Gedeón. Hablamos muy bien de Gedeón eh, los últimos dos jueves. Pero dice algo al final de la vida de Gedeón, la Biblia, ¿no? Vamos ahí, jueces capítulo 8, dice el verso 27. Alguien que lo tenga y que lo quiera leer, jueces 8 27. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar. Y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Muy bien. Así fue. Ahí nomás, Pino, el 27, el 26, 27. 27 nada más. Ahí está. Dice la Biblia que después de que Gedón ganó la batalla, dice que bueno, le pidió al pueblo, traigan algo que se hacía muy común, ¿no? Cuando se conquistaba una ciudad se les quitaba las cosas de valor. Entonces dice, traigan todos los oros, las joyas, consiguieron un montón de cosas. Y dice que él agarró todo ese oro y hizo un efod. Un efod es podríamos decir como un chaleco, como una pechera de fútbol. Era una ropa que usaba el sacerdote en aquel entonces, que tenía como un rectángulo, podríamos decir como una cancha de tatetí, que había ahí estaban las 12 piedras, que eran las 12 piedras una de cada tribu de Israel. Era como una pechera de oro. Y dice justamente que Gedeón hizo esto y que esto que hizo que el pueblo se prostituyera, dice que se fuera tras estos dioses ajenos. Anda para allá, hija. Dice que
el pueblo, por esta actitud, dice, se prostituyó tras ese efod que había hecho, y dice que fue tropezadero para Gedeón y para su familia, ¿no? Dice, y para los de su casa. Yo pensaba justamente algo que habíamos destacado, no el jueves pasado, sino el anterior de Gedeón. Justamente lo primero que Dios le pidió a Gedeón era que limpiara la casa de su padre. Ustedes se acuerdan muy bien. Gedeón era un muchachito que estaba ahí lagando en el lagar, avientando el tigre, pero ni un lagar. Estaba ahí escondidito y Dios le dice, mira, vos vas con a tu fuerza, vas a salvar al pueblo. Y le dice, mira, tenés que ir, y le dice, tenés que ir y vencer al enemigo. Pero le dice, lo primero que tenés que hacer es limpiar la casa de tu padre. Dice, andá, sacar todos los ídolos que tiene tu padre y limpia todo. ¿Se acuerdan que lo hemos visto, no? Y ahora Gedeón, de alguna manera, con este efod que él hizo, dice que justamente hizo que el pueblo se prostituyera tras ese efod, que el pueblo de vuelta se inclinara hacia la idolatría. Y yo pensaba en esto que muchas veces nos aleja de Dios cuando repetimos los errores del pasado. O sea, de alguna manera, no quizás en el mismo... no queda muy directo que la culpa fuera de Gedeón, pero acá el texto dice que esto fue un problema para Gedeón, fue un tropezadero para él y para toda su casa. Y pensaba en esto, ¿no? Que de alguna manera Gedeón volvió al error que su padre había cometido, y a veces un poco pensaba eso en mi vida, ¿no? A veces cometemos los mismos errores y eso nos aleja de Dios. Y un poco el desafío, pensaba yo, en este primer punto de Gedeón es poder reflexionar nuestra vida y ver y poder aprender de nuestros errores, ¿no? Porque justamente eso es algo que nos sirve y que nos ayuda, el poder aprender de nuestros propios errores. Gedeón fue una persona que no vio el error o volvió a cometer el mismo error que había cometido su padre. Volvió a hacer lo mismo y justamente fue un tropezadero. Y qué interesante esto que dice el texto, ¿no? Pues dice, fue tropezadero para Gedeón y para toda su casa. Ahora vamos a ver a uno de los hijos de Gedeón, que es el que sigue, ¿no? A veces no nos damos cuenta, pero nosotros seguimos repitiendo errores y a veces eso puede traer consecuencias no solamente para nosotros, sino también para los que están a nuestro alrededor, para los que están a nuestro entorno. Qué bueno saber de que cada uno de nosotros tiene que dar cuenta de parte de Dios y cada uno de nosotros puede vivir como a Dios le agrada, no importa el entorno. Pero muchas veces el cometer errores o hacer siempre los mismos errores puede llegar a perjudicarnos y a perjudicar a las personas que nosotros queremos en nuestro entorno. Qué bueno poder reflexionar. Gedeón es un ejemplo de que los errores pasados nos pueden, o repetir los errores pasados nos pueden alejar de Dios. Pero el segundo ejemplo que tenemos es Abimelec. Ahí estamos en el capítulo 9. Es el hijo de Gedeón. Gedeón tuvo 70 hijos. Y Abimelec es uno de los hijos que tiene Gedeón. Y miren lo que dice el capítulo 9, el verso 5. Algo que hace Abimelec. Alguien que se anime a leerlo. Jueces 9, capítulo 9, verso 5. Así no hablo todo yo solo. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobbaal, en este caso Gedeón, 70 varones sobre una misma piedra. Pero quedó Jotán, el hijo menor de Jerobbaal, que se escondió. Muy bien, Carlito, haciendo la aclaración. ¿Se acuerdan que, bueno, no lo dije yo, pero Jeroboal se le cambia el nombre porque justamente cuando Gedeón combate contra los dioses de Baal, cuando dijimos recién que había limpiado la casa de su padre, cuando se enteran que fue Gedeón, el pueblo lo querían ir a matar a Gedeón, lo querían ir a linchar, y entonces sale el papá de Gedeón y le dice, no, que pelee el Dios dice, si el Dios está enojado, que pelee el Dios, ustedes no peleen por el Dios. Entonces por eso se le cambió el nombre a Gedeón de Jerobaal, que significa justamente que Baal contienda con él. Así que Jerobaal es lo mismo que Gedeón, es un nombre que está cambiado ahí. Muy bien había hecho la aclaración Carlito. Dice que Abimelec, el hermano, uno de los hermanos, ¿qué hizo? Dice, tenía 70 hermanos, ¿y qué hizo? Chau, dijo, esta es la mía, yo quiero ser rey. ¿Y qué dijo? Voy a matar a mis hermanos, porque ustedes imagínense la época en la que el Señor estaba hablando, la época de la monarquía. Muchas veces sucedía esto, ¿no?
los hermanos eran un peligro porque eran los que sucedían en el reino, los que podían seguir en el reino. Entonces, Abimelech dice, yo tengo 70 hermanos, si alguno, yo quiero ser rey, y alguno de mis hermanos también quiere ser rey, entonces se puede armar ahí una disputa. Algo sucedió parecido con los hijos de David, ustedes recuerdan muy bien. Y entonces dice, corto por lo sano, agarro y mato a todos mis hermanos, pero acá el texto dice que queda uno de sus hermanos que se había escondido, el menor, y después el menor justamente profetiza cómo Abimelech iba a terminar. Ahora, yo qué es lo que veía con esto, ¿no? Un poco pensaba en la vanagloria de la vida, esto que nos habla el Nuevo Testamento, ¿no? Esa ambición egoísta que tenemos cada uno de nosotros. Abimelech fue una persona justamente esto, ¿no? Que tuvo esa ambición egoísta. Él dijo, yo quiero ser rey y si mis hermanos están en el medio, los mato a todos, ¿no? Que no quede ninguno. Y muchas veces nosotros tenemos esa misma ambición egoísta. Muchas veces somos con un corazón duro. La Biblia dice y después aclara que Abimelech tuvo, si bien tuvo algunas victorias, la Biblia condenó este hecho que él hizo. Y por contrapartida dice la Biblia que justamente que Abimelech murió de una manera un tanto ridícula. Dice que una mujer desde una torre lanzó un pedazo de una piedra de molino y le cayó en la cabeza, le rompió el cráneo. ¿Y qué es lo que hizo Abimelech? Le dijo a su paje de armas, le dijo, por favor, vení, matame, clavame la espada para que no se enteren las personas de que me mató una mujer. Era algo que no quedaba bien visto. Él lo que estaba buscando justamente era su orgullo, estaba viendo su reputación, lo único que le importaba era su personalismo, su personalidad, su propio yo. Y muchas veces nosotros caemos en esto, ¿no? La Biblia habla de esto, ¿no? De los deseos de los ojos, de los deseos de la carne, pero también habla de la vanagloria de la vida, ese deseo de querer tener las cosas a cualquier costo. Y esto justamente es algo que nos aleja de la voluntad de Dios, que nos aleja de Dios, el querer lograr las cosas a cualquier costo. No importa el costo, lo que yo quiero lo puedo lograr. Y esto es un ejemplo, el de Abimelech. Y justamente nos es un ejemplo de un corazón altivo, que por el contrario nosotros tenemos que buscar todo lo contrario. Un corazón orgulloso. ¿Cuántas veces el orgullo y la altivez nos aleja de Dios? Y qué bueno poder reflexionar en esto. Hay un salmo que nos habla de esto, ¿no? El Salmo número 10. Este lo voy a leer yo. Dice así el verso 4. Dice, el malo, Salmo 10, verso 4, dice, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Esto es lo que hace el malo. Dice, el malo, en la altivez de su rostro, dice, no busca a Dios. Y no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Esto es un poco lo que le pasó a Abimelech. Él a toda costa quiso buscar su propio beneficio y no le importó matar a sus hermanos, y justamente después Dios lo castigó y queda en la Biblia registrado como justamente una persona que fue asesinado por una mujer y un juez, que este es el único de los tres que no aparece en la galería de la fe, el de los cuatro, el único que no aparece. Los otros tres sí aparecen en la galería de la fe. Justamente una persona que puso como prioridad la vanagloria de la vida, su propia satisfacción, a merced de justamente a veces interferir en la vida de otras personas, ¿no? Qué bueno poder pensar, decíamos que los errores a veces que repetimos, que cometemos en el pasado nos alejan de Dios, que a veces también el orgullo, la altivez, la vanagloria, también son cosas que nos alejan de Dios, que tenemos que dejar de nuestra vida. Pero el tercer ejemplo es el de Jefté. Este es un caso un tanto particular. Jefté fue un hijo de una ramera, un juez, que está ahí a partir del capítulo 11. Fue hijo de una ramera y sus propios hermanos o sus medios hermanos, como era hijo de una ramera, lo echaron. Resulta que cuando la cosa se complicó, bueno, los mismos que los habían echado de alguna manera lo volvieron a llamar para que fuera Jefté el que los librase. Y Jefté, una persona que, bueno, en aquel entonces había mucha confusión porque justamente el pueblo no conocía muy bien las cosas. Lo hemos dicho el primer día que hemos arrancado con este estudio en el mes,
en este mes, que justamente al principio habíamos dicho que había unos versículos que se caracterizaban, dice que el pueblo no entendía y que decía cada uno hacía lo que bien le parecía en su corazón. Y bueno, que este fue un claro ejemplo. Estaba muy arraigada la costumbre de aquel entonces de los dioses paganos que hacían atrocidades y justamente Jefté es una persona que comete un error gravísimo. Él dice y quiere enfrentar a los enemigos y agarra y le promete a Dios, lo vamos a ir a leer ahí, Jefté, Jueces capítulo 11, versículo 30 y 31. ¿Alguno que se anima a leerlo? Jueces 11, 30 y 31. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. En holocausto. Tremenda. Sí, perfecto, Sergito, gracias. Tremenda locura la que le ofrece Jefté, este voto. Recuerden ustedes muy bien, hoy quizás un poco la palabra, con los ejemplos que tenemos quizás de nuestros políticos, está un poco devaluada, pero en aquel entonces la palabra era algo importantísimo. Es más, el Señor Jesucristo lo deja claro en el Sermón de la Montaña, que dice que los hijos de Dios tenemos que hablar correctamente, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Y este era un voto que había hecho. La Biblia aclara que cuando uno hacía un voto no podía echarse atrás. O sea, había que primero que pensar bien antes de hacer un voto. Pensar bien qué es lo que voy a prometerle a Dios, porque después si no cumplo es peor el remedio que la enfermedad, podríamos decir. Pero Jefté se confunde porque justamente había en aquel entonces un dios pagano al que justamente las personas hacían esto, le ofrecían sus hijos, ofrecían sus hijos en holocausto. Y Jefté un poco, podríamos decir, un poco confundido, ve lo que hacen los paganos, pero también tiene en cuenta a Dios y hace este voto que para nada está aprobado delante de Dios y que Dios no lo avala, sino que por el contrario es algo que Dios no quiere, algo que está escrito en la ley de Deuteronomio, que dice que justamente no se puede hacer esto, no se puede ofrecer un sacrificio de otro ser humano. Lo que Dios sí pedía era ofrecer un sacrificio de un animal que pagara o que por lo menos cubriera el precio de la maldad que era en la antigüedad, y después fue el Señor Jesús el que ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario, aquel cordero inmolado por nosotros. Pero esto yo pensaba que es un poco esta confusión que tenía Jefté. Me hablaba a mí, o por lo menos pensaba yo, que cuántas veces queremos agradar a Dios a la manera del mundo. Jefté quiso hacer algo bueno para Dios, pero buscó un ejemplo de lo que hacían los del mundo en ese entonces, de las religiones paganas. Entonces dijo, yo voy a hacer lo mismo que hace esta religión pagana que ofrece una persona. Y él mismo, lo pensamos, el voto es un voto un tanto ridículo, porque justamente él ofrece que el primero que salga de su casa, o sea, de su casa no iba a salir ningún enemigo, no iba a salir el que él más odiaba. Seguramente de su casa iba a salir su esposa, su hija, gente que él estaba a su alrededor, era gente de valor, era gente importante que él tenía seguramente algún aprecio. Y yo pensaba en esto, ¿no? Qué difícil es, y a veces esto nos aleja de Dios. Cuando nosotros queremos agradar a Dios, pero queremos agradar a Dios a nuestra manera, no como Dios quiere. Queremos agradar a Dios a nuestra manera. Pensaba en este ejemplo perfecto, el de Saúl. En el libro de Primera Samuel nos habla justamente de esto, ¿no? Samuel le dice a Saúl, mira, tenés que ir a la guerra, pero antes de que vayas a la guerra, quédate ahí, esperá 7 días que yo voy a ir y voy a darte la bendición y vas a ir a la guerra. Y dice la Biblia, mire, podemos ir, Primera Samuel capítulo 13. Porque la Biblia habla más que clara. Primera Samuel dice así, miren, el capítulo 13, verso 8, dice, y el Saúl, dice, esperó los 7 días que Samuel le había dicho. Dice, conforme al plazo que Samuel le había dicho.
Estamos en 1 Samuel capítulo 13, verso 8. Dice así: y Saúl esperó los 7 días conforme al plazo que Samuel le había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal. Y el pueblo, dice, se desertaba, se estaba poniendo nervioso. Entonces dijo Saúl: traedme un holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, dice: he aquí que venía Samuel, que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel le dijo: ¿qué hiciste? Le dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió: porque vi al pueblo que se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Y dice, terminando el verso 12: mas me esforcé, pues, y ofrecí holocausto a Jehová. Entonces el verso 13 dice: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová ha buscado, o se ha buscado, un varón conforme a su corazón. Había hecho una parte de las cosas bien Saúl. Había esperado los 7 días, pero la otra mitad era que, además de que eran 7 días, tenía que esperar a que venga Samuel. Y él dijo, no, empezó a ver al pueblo, empezó a ver a los filisteos que estaban ahí pronto para la guerra, y él dice: ¿cómo voy a ir a la guerra yo sin el favor de Dios? Y hizo algo que no tenía que hacer. Quiso agradar a Dios a su manera. Y cuando viene Samuel, le dice: locamente hiciste. Mira, si vos no hubieses hecho esto, le dice, tu reino hubiese sido duradero. Ahora, porque hiciste esto, hiciste las cosas mal, agradaste a Dios a tu manera, dice, ahora tu reino no va a ser duradero. Dios eligió a otra persona, a otro rey, a otra persona conforme a su corazón. Qué importante es poder tratar de agradar a Dios como Él quiere que lo agrademos. No como a nosotros nos gusta, como a nosotros nos conviene. Porque claro, nosotros la llevamos al lado que nomás conviene a nosotros. Jefté es un claro ejemplo de esto. Hizo un voto ridículo a Dios. Y lo tuvo que cumplir porque era un voto. Lo tuvo que cumplir porque era un voto. Pero hizo un voto ridículo porque estaba mirando a las naciones paganas de alrededor. No miraba a Dios. Si él hubiese mirado a Dios, se hubiese dado cuenta, si él hubiese conocido a Dios realmente, se hubiese dado cuenta que Dios nunca iba a pedir algo así. Que Dios nunca iba a estar contento con ese voto que él había hecho. Por eso qué bueno es reflexionar y pensar que muchas veces los errores que cometemos, los errores continuos que cometemos, nos alejan de Dios. También nos aleja de Dios el orgullo, la vanagloria, aquellas cosas que nosotros hacemos sin importarnos las demás personas, los terceros. Y también nos aleja de Dios cuando queremos agradar a Dios a nuestra manera. Eso nos aleja de Dios. Nosotros tenemos que agradar a Dios, tenemos que buscar agradar a Dios, pero como Dios realmente quiere. Tenemos que buscar agradarlo como Él realmente quiere. Y el cuarto ejemplo, estamos ahí, volvemos a Jueces, capítulo 16, es el ejemplo de Sansón. Todos quizás conocemos algo de la historia de Sansón, aquel gran hombre de Dios que justamente también aparece en la Galería de la Fe, pero que acá, en este capítulo, la pifia. Así que tenemos ahí Jueces capítulo 16, alguien que se anime a leer por favor del 16 al 20. Jueces 16, 16 al 20. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres.
Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Qué historia maravillosa. Les invito a que la puedan leer, este capítulo y todo el libro. Tiene historias muy lindas que nos hacen reflexionar. Y dice el verso 25, dice: y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón los filisteos, ¿no? Dice, dijeron: llamemos a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre 2 columnas. Yo pensaba en esta historia de Sansón, que justamente nos aleja de Dios a nosotros cuando queremos jugar con el pecado. Jugar con el pecado es un peligro, es un peligro jugar con el pecado, y a veces nuestra vida está así. Jugamos con el pecado y en contrapartida vemos en el ejemplo de Sansón que justamente fueron los pecadores los que dice el verso 25 que fueron los que jugaron con él después, ¿no? A veces solemos decir eso, ¿no? Quizás más en la juventud se puede ver esto. No, lo tengo controlado, yo sé que lo puedo controlar, y muchas veces le damos lugar al pecado en nuestra vida creyendo que lo podemos dominar, que lo podemos controlar. Sansón fue un claro ejemplo. Dice que esta mujer todos los días, dice, y aconteció que presionándole cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Eso fue un ejemplo. Todos los días esta Dalila empezó a susurrarle en el corazón y él de a poquito empezó a ceder y no se dio cuenta. Y dice algo tristísimo el verso 20 que hemos leído, ¿no? Dice que dice Sansón, cuando Dalila le dice: los filisteos contra ti. Ustedes recuerdan muy bien la historia, ¿no? 3 veces Sansón le dice a Dalila, le miente en realidad. Y esta 4ª vez es la que le dice la verdad. Primero le dice Dalila: decime cuál es tu secreto. Y Sansón le dice: mira, si me atás con 7 mimbres verdes, me voy a poder librar. No me voy a poder librar, se me va a acabar la fuerza. Le ata con 7 mimbres verdes y sucede lo contrario. Sansón dice que las corta como si fuera estopa que va en el fuego. Le dice Dalila: me estás mintiendo, le dice, decime la verdad. Y entonces Sansón le dice: mira, si me atás con cuerdas nuevas, no voy a poder desatarla y me van a atrapar. Resulta que lo atan con cuerda nueva y le dice lo mismo Dalila: Sansón, los filisteos sobre ti. Y justamente Sansón, dice que las corta como nada. Después dice, Dalila le dice: ¿cómo vos me decís que me amás si en realidad no me amás porque no me estás diciendo la verdad? Dice: por favor, decime cuál es el secreto. Y entonces Sansón ahí le dice: mira, si me hacen 7 trenzas, esa significa la palabra que leyó Carlito, que se me fue el nombre ahora, las guedas. Son guedejas son trenzas. Dice: si me atan con las trenzas, me dice, me hacen de las 7 trenzas, me hacen una trenza con una tela y la ponen en una estaca, dice, ahí se me va a debilitar la fuerza. Y resulta que Dalila hace eso y de vuelta le dice lo mismo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y Sansón dice que se descubre y que puede salir victorioso de aquel entonces. Y después dice que Dalila empezó a importunándole todos los días hasta que Sansón, movido a mortal angustia, le cuenta realmente y le descubre su corazón. Y entonces Dalila prepara todo, pero es interesante lo que dice el verso 20, ¿no? Dice que Sansón se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Eso creyó Sansón. Sansón creyó que él iba a escapar, que podía jugar con el pecado, que no iba a tener ninguna consecuencia. Y dice el verso 20 terminando, dice: pero él no sabía que Jehová ya se había
apartado de Él. Yo pensaba, ¿cuántas veces sucede eso en nuestra vida? ¿Cuántas veces jugamos con el pecado y no nos damos cuenta que eso nos está alejando de Dios? Hay un proverbio muy conocido que lo podemos buscar si ustedes quieren. Proverbios capítulo 6, verso 27. Pero dice ahí el proverbio, dice, si una persona se tira brasas en el pecho, ¿se va a quemar la ropa o no? Es una pregunta retórica que se contesta sola. Ahora dice, si una persona pisa sobre brasas, ¿no se va a quemar? La respuesta es sí, claro que se va a quemar. Si nosotros tiramos fuego en el pecho, nos vamos a quemar la ropa. Y si pisamos con brasas, seguramente nos vamos a quemar los pies. Y es un poco el desafío o lo que nos enseña quizás Sansón en esta etapa de su vida, ¿no? Que no debemos jugar con el pecado. Al contrario, el pecado lo tenemos que quitar de nuestra vida. El pecado lo tenemos que dejar de nuestra vida porque justamente no nos damos cuenta y es después el pecado el que empieza a jugar con nosotros, el que nos atrae y el que justamente nos detiene y que nos atrapa y que no podemos nosotros después salir. Por eso pensaba en estos 4 ejemplos de grandes siervos de Dios, héroes de la fe, pero que en algún momento se equivocaron, se alejaron de Dios. Y yo pensaba que por contrapartida o por vía de contraste, nosotros no haciendo lo mismo, nos vamos a acercar a Dios, porque ese es nuestro objetivo, poder estar y vivir más cerca de Dios. Yo pensaba que para acercarnos a Dios, en primer lugar tenemos que aprender de nuestros propios errores y de los errores ajenos también. Qué bueno es poder autoanalizar la vida y aquellos errores que hemos cometido nos puedan servir para aprender y no volver a cometernos, porque eso justamente nos puede acercar a Dios. Cuando nosotros aprendemos de nuestros errores, eso nos empieza a acercar a Dios. Ahora, cuando no aprendemos de nuestros errores, por contrapartida nos empezamos a alejar de Dios. Pero en segundo lugar, Abimelech fue un ejemplo de que la arrogancia, la altivez nos aleja de Dios. Por eso la Biblia nos pide que nosotros tengamos un corazón dócil. Tenemos que tener un corazón humillado, humilde, delante de Dios. Y eso nos va a permitir justamente acercarnos a Dios. Nosotros tenemos que tener un corazón dócil a la palabra de Dios. Debemos tener un corazón dócil a la palabra de Dios. Jefté fue un claro ejemplo de agradar a Dios a la manera del mundo. Y nosotros no tenemos que agradar a Dios a la manera del mundo. Tenemos que agradar a Dios como Dios realmente quiere. ¿Y cómo hacemos para agradar a Dios como realmente quiere? Bueno, justamente tenemos que conocer más a Dios. Si nosotros conocemos a Dios, vamos a saber qué es lo que a Dios le agrada. Y entonces vamos a poder hacer lo que a Dios le agrada. Jefté fue una persona que conocía algunas cosas de Dios, pero otras no las conocía y empezó a buscar, empezó a ver, bueno, a ver qué hacen los de acá, a ver qué hacen los vecinos, a ver si yo puedo de alguna manera buscar la manera de agradar a Dios a mi propia manera y poder buscar lo que me queda más cómodo, lo que me queda más fácil. Y entonces desagradó a Dios. Por contrapartida, nosotros tenemos que tratar de conocer a Dios para que justamente le podamos agradar. Y justamente, en cuarto lugar, tenemos que alejarnos del pecado. La Biblia nos habla del fruto del Espíritu. ¿Se acuerdan? Antes, Gálatas 5:22 nos habla del fruto del Espíritu. Antes nos habla de las obras de la carne. Tenemos que dejar el viejo hombre y tenemos que empezar a vivir en el Espíritu, porque eso nos va justamente a alejar del pecado. Dice Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas el enemigo no va a poder. Por eso qué bueno poder tomar ánimo con estos ejemplos que quizás son un poco malos ejemplos, pero de malos ejemplos podemos hacer buenos ejemplos para nuestra vida y poder hacer que Dios se agrade de nosotros y poder modificar nuestros errores, aprender de nuestros errores, como decíamos, tener un corazón dócil, tener la manera o agradar a Dios de la manera que a Él le agrada y poder alejarnos del pecado. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche. Amén. Amén. Muy bien, damos muchas gracias a Dios por su palabra, que nos ha escuchado y también nos ha hablado. Gracias, Mauri, por la preparación. Y ahora queda en nosotros el desafío de poder
asimilar la voz de Dios y de querer obedecerle, querer hacerle caso a lo que Dios nos dice y nos enseña en su palabra. Vamos a cerrar este tiempo como comenzamos, dándole las gracias a Dios a través de una oración por este tiempo que nos ha regalado. Oramos. Nuestro Padre, gracias por hablarnos, gracias por escucharnos, gracias por tu palabra que nos aconseja y nos orienta a poder encaminar nuestra vida cerca tuyo. Te pedimos que nos des sabiduría para obedecerte, para buscar agradarte, para hacer tu voluntad, para que tus mandamientos sean algo que nosotros busquemos aplicar en nuestra vida y no darle lugar al pecado, a la carne que se inclina a cosas que a ti no te agradan. Te pedimos que nos ayudes, que nos des de tus fuerzas, nos des de la sabiduría que viene de parte tuya para que el entendimiento, los ojos de nuestra mente puedan estar abiertos y podamos discernir lo bueno de lo malo y podamos buscar agradarte. Gracias por estos ejemplos que nos sirven para ver cuán peligroso es no darte el primer lugar a ti y no buscar obedecerte. Satanás es astuto y quiere que los hijos de Dios, aunque han sido salvados, no puedan disfrutar de esa comunión y le den lugar al pecado. Y nosotros muchas veces le damos lugar a la tentación y nos equivocamos. Te pedimos de tu fuerza y sabiduría para poder agradarte en todo y poder, en lo que queda esta semana, tratar de aplicar esto que hemos aprendido. Gracias por tu palabra en esta noche, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.